Estamos acompañados aquí con la pastora, nuestra pastora Clara Valenzuela, la pastora Soraya Varela desde Marcala, Honduras, y nuestra maestra Leanet López. Hoy, en vez de hacer lo que normalmente hacemos, tomar las peticiones de oración y orar por ellas en vivo, queremos tomar un tiempo para preguntas y respuestas. Si usted tiene tal vez alguna duda, algo que desea preguntar o necesita un consejo, ya sea sobre la familia, el matrimonio, los hijos, la vida en Dios, la soltería, lo que sea que tal vez esté en su mente o corazón hoy, queremos poder tomar la oportunidad de contestar esas preguntas. Aquí cualquiera la puede contestar, en la que sienta primero hablar, pues esa empieza. Y la primera pregunta de la noche es: ¿cómo puedo equilibrar el trabajo, la iglesia y la vida en general, teniendo siempre a Dios como mi prioridad? Ok, puedo aportar allí. Sobre todo, generalmente las mamás, ¿verdad? Las mujeres hacen este tipo de preguntas, y sobre todo si son mamás, por el tiempo, ¿no? A veces sentimos que a mí me pasa, y más cuando hay niños pequeños, que el tiempo no da el alcance, ¿no? Pero realmente es de tener hábitos y realmente tener disciplina, y también establecer prioridades, número uno. Es decir, prioridades. Que para mí mi prioridad, mi número uno es Dios. Entonces, todo lo que yo hago, es decir, tiene que ser en base, ¿qué es lo que Dios quiere que haga yo primero? Es decir, el congregarme es una prioridad, es un valor en mi vida, y lo debo considerar en todo, al momento de pensar en un trabajo, el momento de hacer una actividad, el momento de hacer un cumpleaños, el momento de hacer cualquier cosa. Es decir, yo tengo que tomar en cuenta mis prioridades. Mi prioridad es Dios, primeramente. Hay tiempo para todo. Hay que sacar tiempo para los niños, quizás hacer cosas que son un trabajo un poquito extra, pero nos van a ayudar, como que si tienes que cocinar o preparar algo, prepararte ya la semana para eso. A veces toca que si es madre soltera lo es un poquito más difícil, pero pueden buscar el apoyo también en su esposo, ¿verdad? Trabajar como un equipo, ¿verdad? Para solventar esas cargas en lo que es en las cosas del hogar. Eso es algo que por lo menos a mí me ha ayudado también, ¿verdad? Tener esa bendición. Pero tenemos la mejor ayuda, que es del Señor. Si nosotros ponemos a Dios primero, todas las cosas van a encajar en su lugar, el tiempo nos va a rendir, y podemos hacer cosas para crear un hábito. Lo que es bien sea un tiempo para orar, escoger tu mejor tiempo, tu mejor momento para eso. Es decir, no voy a escoger un tiempo donde estoy haciendo tarea con los niños, o donde me siento cargado, o cuando estoy trabajando. Es decir, realmente establecer esas prioridades, sin descuidar una cosa ni la otra. Primeramente Dios, mi prioridad. Segundo, mi familia, mis hijos. Entonces, tomar ese tiempo para no descuidar una cosa de la otra. Eso es lo que... Solamente quiero añadir algo a eso, más bien es un testimonio. Estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Cuando nosotros abrimos la iglesia, mi hija menor tenía 7 meses de nacida y tenía una hija de 7 años. Así que imagínese abriendo una iglesia, y la gente se ríe porque yo siempre digo que yo soy la que limpia la iglesia, soy la que cuida a los niños, soy la que contestaba el teléfono, todo, porque éramos muy poco y fue un tiempo difícil, pero cuando poníamos las prioridades en orden, una de las cosas que decidimos desde antes de comenzar el ministerio, un día a la semana para la familia. Hay un tiempo que debemos reservar para la familia, independientemente de que usted esté sirviendo a Dios, de que usted esté trabajando. La familia siempre tiene que ser una prioridad en su vida, porque Dios, obviamente, si usted tiene a Dios primero en su vida, las demás cosas tienen que ir yendo bien, pero dedique un tiempo de la semana para su familia. Es lo que nosotros hicimos. Viajamos, hubo una temporada donde viajábamos mucho, y lo que hacíamos es que antes de un viaje nos íbamos y dedicábamos tiempo a nuestras hijas, y cuando regresábamos del viaje también le dedicábamos tiempo a nuestras hijas. El ministerio se puede llevar si nosotros ponemos, como tú bien estableciste, las prioridades en orden. Podemos trabajar, podemos servir y podemos, ¿verdad?, cuidar de la familia. Simplemente tenemos que distribuir nuestro tiempo
y poner las prioridades en orden. Amén. Muy bien. Aquí tenemos a alguien que está pidiendo consejo y dice, mi esposo es bueno, pero para él su familia de sangre es primera, justamente estábamos hablando de esto, no acepta el orden de Dios, esto me hace sentir triste, ¿qué puedo hacer? Pastora Soraya, ¿qué le parece este comentario? Bueno, se une a la primera pregunta, ¿verdad? Establecer prioridades en nuestra vida es un mandamiento de Dios. Bueno, pero es su esposo. Ella dice, mi esposo es bueno. Quiere decir, Dios ya ha ido trabajando áreas en la vida de su esposo. Entonces, creo que el mejor consejo sería busca en oración. Todo lo que puedes ganar en oración hacia la vida de tu esposo va a ser directamente del Espíritu Santo al Espíritu de él, ¿verdad? Si él tiene como prioridad su familia, pues tiene mal establecidas sus prioridades. Su familia, no la familia esposa e hijo, sino que su familia fuera del matrimonio. Entonces, lo primero es Dios, lo segundo es su esposa, lo tercero son sus hijos, pero yo creo que la oración tiene poder. No hay cosa que tú no puedas obtener orando. Dice la palabra, la mujer sabia edifica su casa. Entonces sigue edificando, sigue con tu ejemplo, ¿verdad? Poniendo tu prioridad en Dios, dando a conocer como un testimonio en silencio de que realmente Dios es primero para ti y vas a ser un testimonio para Él y luego la oración que tiene poder obrará en el corazón y en la mente de tu esposo. No le impongas, ¿verdad? Simplemente modélale, sé un testimonio mudo para él, pero ora y no pares de orar hasta que Dios, que pone el querer como el hacer, en el corazón de él ponga, ¿verdad? Esas prioridades en orden para él. Okay. La siguiente pregunta es, ¿puede Dios hablar a una persona no creyente a través de un sueño? Sí. Una de las cosas que enseñamos en la escuela profética que tenemos en el ministerio es acerca de sueños y visiones. Y precisamente esa es una de las áreas que cubrimos, porque incluso está incluida en la Escritura. En la palabra de Dios, en la Biblia, vemos varios ejemplos donde Dios le habló por medio de sueño a personas que no creían en Dios, que no tenían un pacto con Dios, que no creían para nada en la palabra de Dios. O sea que sí se puede. Por ejemplo, y voy a dar un ejemplo para que usted entienda de lo que estoy hablando, y es el famoso sueño que recibió la esposa de Poncio Pilato. La esposa de Poncio Pilato le dijo a su esposo, que era el gobernador romano, que en ese momento estaba en Jerusalén, le dijo, no vayas a tocar a ese hombre. Le dijo, no lo toques. Dios le habló a esta mujer en sueño y ella le advirtió al esposo, no lo toques. Por eso es el famoso dicho de que Poncio Pilato se lavó las manos y le dijo, no, o sea, esto es la ley judía, háganse ustedes cargo, ustedes decidan. Y por eso es que muchos teólogos o muchas personas dicen que fueron los judíos los que realmente condenaron a Cristo, porque Poncio Pilato no quiso tomar la última decisión. Y la razón para ello fue por una advertencia recibida por medio de un sueño que recibió su esposa. Así que, yes, Dios sí le puede hablar a una persona que no crea en Cristo, una persona que no crea, si le quiere advertir, si tiene planes de salvación para esa persona, si tiene un propósito para la vida de esa persona y si Dios le ha estado pues rondando, si ha querido por mucho tiempo pues salvar su vida. Tal vez hay una persona que ha estado orando por mucho tiempo por esa persona y pues Dios de alguna forma quiere pues tratar con la vida de esa persona. ¿Por qué recibimos sueños? Porque es el momento en que estamos más receptivos para escuchar la voz de Dios. Y esa es la razón por la cual Dios le puede hablar a un inconverso a través de los sueños. La siguiente pregunta, esto es alguien nuevamente pidiendo consejo. Dice, hace muchos años atrás, antes de conocer a Dios, me hice un aborto. Hoy que conozco al Señor, me duele y siento vergüenza delante de Él, a pesar de que sé que Él ya me perdonó. Maestra Lianet, tal vez tienes algo que... Sí, el aborto y sobre todo lo que ella plantea, que fue algo que ella hizo fuera de los caminos del Señor, no conocía del Señor, pero es algo que marca la vida de una persona. Y por lo menos en mi experiencia lo he visto mucho en las liberaciones.
donde la mujer carga con mucha culpabilidad, demasiada culpabilidad. En mi caso, yo tuve 2 abortos espontáneos y a mí me afectó. Me afectó y yo tuve que ir al Señor porque me empecé a preguntar si yo hice algo indebido, es decir, que lo primero que el enemigo va a buscar, a atacar a la mente de la persona, es traer condenación, traer culpabilidad. Tenemos que entender esto, que el Señor, cuando nosotros venimos a Él nos perdona. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona y Él no se acuerda ya de ese pecado. El tenerlo allí quiere decir que hay algo que no está arreglado, porque no está bien vivir con condenación, con tristeza, con culpabilidad. Y entendemos que Dios te perdonó, pero ahora tú también te tienes que perdonar por eso. Quizás estás cargando falta de perdón contra ti misma. Y eso es normal, eso sucede por la misma culpabilidad. Así que mi consejo sería que primero que aceptes la gracia del perdón de Dios, que Él ya te perdonó, que ese pecado ya está en el fondo del mar, que ya Dios no se acuerda de eso, que Jesús pagó el precio en la cruz por ti para hacerte libre de eso y para que seas libre de toda condenación y toda acusación, que Dios no te está recordando el pecado, que es el enemigo, y que te perdones. En el nombre de Jesús, tú misma te perdonas y tú vas en oración, Señor, yo me perdono y por todo lo que hayas hecho, bien sea por circunstancias de que te obligaron a eso o no viste otra decisión o alguien te impulsó a hacerlo, como nos ha pasado en casos de liberación, de que fue el mismo esposo y también si fue una persona que te llevó a hacerlo, perdonar a esa persona también, porque todo eso sin darte cuenta los vas llevando y los vas cargando. Estás llevando un peso, una carga que es fuerte y que Dios no la quiere que la lleves. Así que ese sería mi consejo, que te perdones y que esa voz que te está acusando, esa voz que te está diciendo que te hace sentir mal, pues no la escucha porque no viene de Dios. Cuando Dios perdona, Dios olvida lo que ya nuestros pecados. No nos lo recuerda, no te los trae a memoria, ¿ok? Ahora, nosotros aprendemos de estas cosas, aprendemos de estos errores, aprendemos y mucho más que lo hiciste en un momento que no tenías a Cristo, no tenías ese temor de Dios, no tenías quizás tampoco el consejo correcto o la persona correcta que te hablara. Y bien sea cualquier sea la circunstancia, porque hay mujeres que pasan por circunstancias, yo sé, bien fuertes y difíciles y toman esa decisión. Entonces, sea cual sea la decisión, perdónate y recuerda que la gracia de Dios es suficiente en tu vida y que eso traiga paz a tu corazón y paz a tu mente en el nombre de Jesús. Ese sería mi consejo. Esta pregunta tocó mucho mi corazón cuando lo leí y yo solo espero que esa persona, si está escuchando, que sepa que Dios te ama y Él no te ve de la manera que tal vez sientes que te ves. Así que gracias a Dios por su pregunta, que ella pudo recibir una palabra de afirmación. La siguiente pregunta es, a la que sienta que quiera responder, ¿cómo manejo el estrés y la ansiedad? La que tenga la respuesta, la que sienta una palabra. ¿Cómo manejo el estrés y la ansiedad? Bueno, en estos tiempos tan difíciles es la enfermedad de moda, pero nosotros sabemos que Jesús es Jehová Shalom, es la fuente de la paz, ¿verdad? En la cual podemos recurrir a Él confiadamente y pedir paz para cada circunstancia y cada momento de nuestra vida. Que Él pueda traer orden a nuestras emociones, que eso es lo que afecta, ¿verdad? Nuestras emociones son afectadas por estar en la prisa, los compromisos y todo lo que en el diario vivir viene. Tenemos que nosotras mismas pedir al Espíritu Santo que su paz sea quien nos guíe, su paz sea quien nos dirija y quien nos cubra, porque precisamente por perder la paz
podemos caer en afán, podemos caer en estrés, en preocupación, en carga. Y la palabra nos dice claramente como mandamiento, por nada estén afanosos, ¿verdad? Entonces creo que eso pues ayuda mucho, ¿verdad? Pedir a Dios paz en todo momento. Quiero añadir a eso que, recuerde, la palabra de Dios dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles donde verdaderamente es difícil manejar el estrés. Sí. No vamos a negar que existe tal cosa como el estrés, la ansiedad que está produciendo los tiempos que estamos viviendo, porque es una realidad, pero sí tenemos la solución. Podemos ir al Señor, podemos descansar en Él. La palabra de Dios dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. ¿Verdad? Así es, claro que sí. Y como bien señalaste, la fuente de paz. La fuente de paz. Muy bien, aquí la siguiente pregunta es, ¿cuál es la forma correcta en Dios de administrar las finanzas en un matrimonio o familia? Es una muy buena pregunta porque la iglesia tradicional nos ha enseñado que el hombre es la cabeza de la familia y que debe llevar las finanzas, que debe tomar todas las decisiones, que debe hacer todo el hombre, y es una idea un poco machista del asunto, pero ¿verdad? Tradicionalmente. Obviamente no estamos desplazando al varón como cabeza de la familia, tampoco estamos desplazando su posición o anulando su posición de sacerdocio. Yo firmemente creo en esa posición y en esa función dentro del hogar que es necesaria, y el hecho de que esa función se haya perdido dentro del hogar es una de las razones por lo cual la sociedad actual enfrenta tantos problemas, porque se ha perdido el liderazgo dentro del hogar. Es una opinión muy personal mía, pero la creo muy firmemente. Sin embargo, cuando llega el punto de las finanzas, encontramos, y esto es una realidad que hemos vivido en consejerías, ¿verdad? Cuando vamos a la consejería, resulta que el varón, el hombre de la casa, no es muy bueno para administrar. A veces se le olvida pues, que ya usó el dinero y envía cheques y fondos y hace pagos por donde quiera y no lleva no se somete a un budget, o sea, un presupuesto, hace cualquier cosa. Pero entonces, ¿qué sucede? Que las finanzas de la familia están en desorden y están pasando muchísimo trabajo. Esta es mi opinión y lo entiendo así muy bien. Por mucho tiempo yo llevé las finanzas de la familia, tanto de la iglesia como de la casa. Hace mucho tiempo atrás mi esposo tomó las finanzas, así que no le estoy hablando de que soy yo la que lleva la finanza a mi casa. Él las lleva muy bien y para mí es un alivio no tener que hacerlo, pero él lo sabe hacer, él lo hace muy bien y las finanzas están en orden. Por eso lo que estoy hablando, no lo estoy hablando de que porque yo lo hago, yo soy lo mejor, no. Lo estoy hablando porque creo que la decisión correcta es la persona que está mejor capacitada para llevar la finanza en un hogar, sea hombre o mujer, debe ser la persona que la lleve. ¿Por qué? Porque va a sufrir una familia entera por llevar una idea machista del asunto. O sea, tiene que ser el hombre. Entonces, aunque la mujer sepa más matemáticas o sea más organizada o tenga el don de administración, entonces vamos a ponerla a un lado y las finanzas van a sufrir y los hijos van a sufrir y las necesidades no van a estar suplidas. Creo que es absurdo. Mi opinión y mi recomendación, y es una recomendación que le hago siempre a todos los matrimonios en la iglesia, la persona, cualquiera de los dos, que esté mejor capacitado para hacerlo, que lo haga, ya sea el hombre o ya sea la mujer. Esa es mi opinión y no voy a criticar a nadie porque sea mujer o hombre que lo haga. El que mejor sepa hacerlo, el que mejor pueda hacerlo, el que tenga la mejor capacidad para hacerlo, que lo haga. No tiene que ver con sexo. No. Tiene que ver con capacidad. Muy bien. Absolutamente. Así. Muy bien, ahorita están entrando algunas preguntas en vivo y aquí tengo una que quisiera presentar y dice, ¿por qué en algunas ocasiones no se cumplen palabras que Dios ha dado? Okay. He enseñado mucho acerca de esto, así que lo voy a repetir hoy. Toda palabra profética que Dios da es condicional. ¿Ok?
La gente piensa, bueno, Dios dio esta palabra profética y se va a cumplir al pie de la letra y no importa que yo esté bien, que yo esté mal, lo que yo esté haciendo, si Dios habló, Dios. Y definitivamente cuando Dios habla porque tiene toda la intención de cumplir lo que ha prometido. Pero como le digo, toda palabra profética es condicional. Si usted va a Deuteronomio 28, ahí está bien claro, dice, y estas bendiciones te seguirán si oyeres la voz de Dios. O sea, ahí está la condición. O sea, tenemos que oír la voz de Dios. En otras palabras, la bendición sigue a la obediencia. Nosotros no podemos pensar que Dios va a cumplir sus promesas a nuestras vidas si nosotros vivimos la vida loca. Es algo que he dicho muchas veces, la gente está totalmente confundida porque hay una cultura dentro de la iglesia hoy. Es una cultura donde para hacernos sentir bien es esta cultura rara de que nosotros podemos llevar la vida que queramos, pero Dios nos va a bendecir porque Dios solo quiere que tú prosperes, porque Dios quiere bendecirte, porque Dios quiere darte esto. No es cierto. La palabra de Dios es clara. Nosotros tenemos que vivir la voluntad de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios para ponerla en práctica una y otra vez. La palabra de Dios es clara al respecto y muchas veces, pues, ¿qué sucede? Que la palabra de Dios no se cumple porque nosotros no hemos cumplido todavía con la condición que Dios impuso para que esto sucediera. Vamos a aclarar eso, dejar eso de un lado. La otra razón es que tal vez el tiempo de cumplimiento no ha venido, porque puede ser que haya personas que digan, pero yo vivo haciendo la voluntad de Dios, yo no estoy en pecado, yo no estoy haciendo nada malo, pero todavía no se ha cumplido la palabra profética. Bueno, eso quiere decir que todavía las condiciones que se necesitan para que esa palabra venga a cumplimiento no se han dado todavía. Tal vez quiere decir que hay una sanidad que se necesita hacer en tu alma, o tal vez quiere decir que hay una restauración en tu hogar que es necesaria. Yo no sé qué es lo que Dios está trabajando en tu vida, en tu familia, en tu hogar, pero hay cosas que Dios tiene que hacer primero. ¿Por qué Dios nos da esas palabras proféticas? Para que en esos momentos difíciles, cuando nosotros estamos en medio de la crisis, nos agarremos de las promesas de Dios y digamos, espérate, pero Dios me prometió esto. No importa lo que estoy viviendo hoy día, no importa lo que estoy atravesando hoy día, Dios tiene un plan para mi vida, para que tú puedas perseverar en lo que Dios está hablando. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando Dios habla, su palabra tiene poder creativo, tiene toda la intención de cumplir esas promesas, pero hay cosas que se tienen que dar. Y también he escuchado otro mito que quiero romper aquí mismo, es que no tenía suficiente fe. No es cierto. Toda la fe que nosotros necesitamos ya Dios nos la dio. Así que no se trata de fe, se trata de cosas que Dios está haciendo en nuestra vida, de mantenernos buscando de Dios, de perseverar en la palabra de Dios. Y los ejemplos están claros, porque la palabra de Dios, usted va, hay hombres de Dios que esperaron 30 años para haber cumplido su promesa. David esperó 27 para ser rey de Israel. Así que, mire, no crea que porque simplemente la palabra no se ha cumplido, quiere decir que Dios se olvidó de usted, que Dios no le ama, o que Dios le ha desechado, o que ha abortado el plan de Dios para su vida. No. Siga perseverando, siga creyendo y siga buscando de Dios. Así es. Aquí otra persona está pidiendo consejo y hace la siguiente pregunta. ¿Puede ser madrina de un niño que bautizaron en la iglesia católica? Maestra Lianet, tal vez usted, ¿qué piensa sobre esta pregunta? Quiere saber si ella puede ser puede ser madrina. Madrina, ajá. Ok. De un niño bautizado o que van a bautizar en una iglesia católica. Sí, generalmente eso puede pasar en la familia, cuando la familia, uno es creyente, pues, y tiene familia que todavía no conoce del Señor y siguen con las prácticas católicas. Lo que tenemos que entender primeramente a nivel bíblico lo que es el bautismo. Es decir, no es bíblico el bautismo en niños. Es decir, es lo primero que tengo que ver si esto es voluntad de Dios que haga o no. Tengo que ver si se respalda en la palabra. Es decir, el bautismo en niños no está respaldado en la palabra, es simplemente un sacramento, como lo llaman, católico. ¿Ok? Entonces, tampoco los padrinos son bíblicos, es decir, no hay respaldo bíblico. De hecho, la Iglesia Católica, los padrinos lo que hacen es como un guía espiritual que se maneja hoy en día de otra forma, ¿no? Pero se supone que es un guía espiritual y que también debe ser
católico y haber cumplido los sacramentos. Tengo entendido que es así. Yo tuve 5 años en colegio de monja y pues ellos tienen que cumplir ciertos requisitos. Pero ya cuando nosotros venimos a los pies del Señor y empezamos a conocer la verdad de la palabra del Evangelio, ya nos empezamos a dejar de hacer cosas que antes hacíamos o lo que veíamos normal. Mi madrina, mi padrino, para que seas madrina. Básicamente usted está siendo parte de un pacto, de un rito católico. Eso es lo que usted está involucrándose y realmente no debería hacerlo. No debería hacerlo. No tiene, el hecho de no tener fundamento bíblico, respaldo bíblico, que no es voluntad de Dios, porque un bebé, un niño no tiene el conocimiento, la conciencia de tomar la decisión de recibir al Señor. Simplemente es un rito católico, ¿ok? Y no creo que sea bueno que usted se involucre en ese tipo de pactos, en ese tipo de ritos, ¿verdad? Que no son del agrado del Señor porque realmente no es la voluntad de Dios. Así que yo sé que es difícil por la familia, que el Señor le dé de verdad la sabiduría, la prudencia, porque generalmente al no involucrarnos en las obras que hacíamos antes, por supuesto, trae ciertos conflictos, ciertas divisiones, pero yo creo que tenemos que pararnos firme, ¿verdad?, en lo que dice la palabra de Dios, en nuestras convicciones, en lo que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. Entonces, ese sería realmente mi consejo para la persona. Aquí tenemos una pregunta para la pastora Soraya. ¿Ha tenido dificultades por ser una mujer pastorando, especialmente pastoreando sola? Sí. Sí, he tenido que enfrentar diferentes situaciones difíciles por estar frente a la iglesia como mujer, como pastora, porque principalmente está el prejuicio religioso, ¿verdad?, de que las mujeres no podemos pastorear, porque pues la persona se fija más en el ser humano, en la persona, ¿verdad?, en el sexo, y no en el que Dios escogió. Sabemos que Dios nos llamó, nos apartó, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y pues ahora en este tiempo, en nuestra situación actual, todavía está el prejuicio de que la mujer no debe pastorear. Entonces sí he tenido que enfrentar esas situaciones, principalmente pues con el sistema religioso, ¿verdad? Pero el Señor es fiel y yo pienso pues que manteniéndome enfocada en el llamado de Dios, manteniéndome enfocada en la voluntad de Dios y en lo que Dios quiere hacer en el lugar donde Él me asignó, Él me va a respaldar, ¿verdad? Pero sí se da. Yo le pido a cada mujer que está allí sintonizándonos, que sabes que tienes un llamado, que sabes que Dios te ha llamado, avanza, no te detengas, ¿verdad? Cree y aférrate al llamado y a la promesa de Dios, ¿verdad? Dios está contigo, Dios te respalda y tú tienes que oír su voz y hacer su voluntad. Yo quiero añadir que al final del día lo que realmente nosotros tenemos es lo que dice la palabra de Dios. Por sus frutos les conoceréis. Amén. Sí. O sea, si Dios no te respalda, no habrá fruto. Así es. Si Dios te respalda, sí, vienen los frutos. Ahí están los frutos. Así es. Los frutos son los que deben hablar por nosotros. Claro que sí. Aquí alguien está pidiendo consejo. Ella dice, cuando yo me casé, mi esposo y yo éramos del mundo, pero ahora yo conocí al Señor y Él aún no se ha convertido. Tenemos 2 hijos adolescentes y Él les dice que la masturbación es normal a su edad y esto me atormenta. No sé cómo manejarlo. Es difícil en este caso porque ¿cómo tú le explicas a una persona que no tiene conocimiento espiritual de las cosas espirituales? No hay forma. Por más que tú trates de explicarle, por más que tú trates de hacerle entender, no lo va a entender. No va, porque no hay un conocimiento, no hay un respaldo, no ha habido una revelación de lo que es Dios, de lo que es su enseñanza, de lo que es pues las cosas espirituales, de las consecuencias que hay, porque todo tiene consecuencia en nuestra vida. Toda decisión que nosotros tomamos en la vida, ya sea buena o mala, está respaldada o es seguida por una, ¿verdad? Por una
consecuencia. Y en este caso, pues estos niños pueden llegar a ser, pues, o sea, pueden ir hasta extremos, ¿verdad? Porque hoy tal vez son adolescentes, no se expresa no dice la edad de los muchachos, pero puede llegar al extremo incluso de una adicción a la pornografía, puede haber un desorden en el carácter sexual, puede venir, ¿verdad? Pues después adulterio, fornicación. Todas estas son consecuencias que vienen de todo esto, porque se ha abierto un problema en el desorden del carácter sexual de los muchachos. Pero ¿cómo explicarle esto a una persona que no entiende? O sea, no hay forma. Yo, en mi posición como pastora, lo único que te puedo aconsejar es ora. Ora por la salvación de tu esposo. Enfoca tu oración y no es que se lo digas a él. Simplemente háblale menos a él y habla más con Dios de él. Esta es la mejor forma de solucionar el problema. Señor, pon en el querer como el hacer. Tú eres el único que puedes obrar. Haz un milagro en su vida. Revélate a él, que él te conozca, que él pueda entender lo que realmente está sucediendo, porque no hay forma de que él vaya a entender lo que tú le estás diciendo. Entonces vas a vivir en una perenne batalla en tu hogar, ¿verdad? Para que él entienda algo y no lo va a entender. Esos argumentos que van a producir que él se aleje más del deseo de conocer a Dios. Que él y tus hijos se alejen más y que no quieran saber nada de Dios. Que venga una rebeldía. Por eso te digo, háblale más a Dios de lo que está sucediendo en tu familia que a ellos. Ponlo en las manos de Dios y descansa en Dios. Por supuesto que es difícil. Nadie dijo que no lo era, pero busca de Dios, descansa en Él, rinde tu vida a Él y todos tus deseos, todo lo que tú quieres para tu familia y dile, Señor, yo sola no puedo, ayúdame tú. Y deja que el Espíritu Santo obre en ellos. Pero enfócate en la salvación porque es lo principal. Amén. Pastora Soraya, alguien pregunta, ¿cuáles son los mejores consejos para leer la Biblia diligentemente? Para leer la Biblia diligentemente. Muy bien. Bueno, lo primero es desarrollar una disciplina, porque recuerda que la carne no quiere leer, ¿verdad? La carne no quiere orar, la carne no quiere adorar. Entonces, es establecer delante de Dios una disciplina. Yo he oído, ¿verdad?, que dicen que la Biblia es el único libro que cuando lo leemos, el autor está con uno. Así es que pide ayuda y pide al Espíritu Santo que en ese momento intervenga, traiga revelación, desate para tu vida el deseo de leerla y de descubrir los misterios que están escondidos en la palabra. Que ponga en tu vida ese deseo por leer más, ese deseo por conocer más de Él, porque es conocer a Dios. La palabra es Dios y Dios es la palabra. Entonces, al buscar la palabra con hambre, al buscar la palabra con el deseo de conocer, de ir más allá, no solamente leerlo, sino que desarrollar en tu vida esa disciplina, esa hambre, esa sed por comer ese pan, entonces eso mismo va a venir a tu vida y va a provocar que nunca te parte de él. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí vas a encontrar luz, revelación, guianza, consejo y bueno, la decisión está en ti, el desarrollar una disciplina. Ahora hay tantos métodos, hay tantas formas, hay planes en la Biblia para leer la Biblia en un año, ¿verdad? Hay planes en internet a los cuales uno puede acudir y entender más detalladamente una palabra. Ahora hay diccionarios y todo lo que tenemos allí, ¿verdad? A través de la tecnología para poder ir y navegar y profundizar en aquello que Dios te quiere llevar y dar. Aquí nos acaba de entrar una pregunta que fue dirigida a nuestra pastora Clara, pero yo creo que las tres tienen algo que aportar, así que quiero abrirlo a que todas puedan aportar algo. Dice, ¿cuál ha sido la palabra o rema que la ha sostenido o las ha ayudado para mantener unidad en su familia? Una palabra rema. O tal vez es una escritura que las ha inspirado, las ha ayudado a mantener esa unidad, a seguir adelante. En mi familia, o sea, mi hogar,
Sí. ¿verdad? Bueno, realmente no puedo decir que ha habido una. Yo creo que han habido muchas palabras que nos han sostenido. Siempre para mí, una de las cosas que más me ha tocado de parte del Señor fue, primero que nada, nos hizo una sola carne a mi esposo y a mí, y que debíamos perseverar. Para mí, yo no tuve a mi padre conmigo, crecí sin padre, y eso fue algo que marcó mucho mi vida. Así que cuando tuve mis hijas, para mí era importante que mis hijas tuvieran un padre. Así que mi matrimonio fue siempre algo valioso y prioritario en mi vida. Eso fue una. Y otra palabra que me ha sostenido durante crisis y crisis, porque siempre se viven diferentes crisis en el ministerio, que definitivamente, siendo pastores, nos afectan. Como familia no puedo decir que no es así, porque estaríamos mintiendo delante de Dios. Y una de las palabras que siempre me ha sostenido es Salmo 27, ¿verdad? 13 y 14. O sea, hubiese yo desmayado si no supiera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Para mí ha sido un rema que me ha sostenido durante mucho tiempo, en todo tiempo, y ha sido realmente importante. Y siempre le doy gracias a Dios, porque de veras he podido reconocer durante todo el tiempo que viví, que he tenido al Señor en mi vida, tanto en el ministerio como en mi familia, ¿verdad? He podido ver la bondad y la fidelidad de Dios. Por ejemplo, mis hijas tuvieron un accidente hace unos cuantos meses atrás, y para mí fue un momento dificilísimo, pero vi la bondad de Dios. Yo vi la bondad de Dios. O sea, cómo guardó la vida de mis hijas. A pesar de que el carro fue pérdida total, mis hijas estaban completamente bien. Salieron ilesas, ¿verdad? De algo que pudo haber sido realmente difícil. Por eso le digo, es una palabra que me ha sostenido. Bueno, a mí una palabra que me ha fortalecido principalmente cuando mi esposo partió a la presencia del Señor y tomé la decisión de llevar el ministerio yo sola. Una palabra que el Señor me dio justo cuando yo tomé la decisión de decir, sí, yo voy a continuar con la visión de Dios que nos entregó, ¿verdad? Como familia. Y es el Salmo 121. ¿Verdad? Que dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no dormirá, ¿verdad? El que te guarda. Entonces, ese salmo para mí ha sido un rema, y siempre en momentos de dificultad, de montañas o de gigantes que se han querido levantar, ese ha sido un rema que a mí me ha sostenido y me ha fortalecido en mi caminar. Amén. Yo pienso igual que pastora, de que en este caminar con el Señor no es de unas palabras. Yo pienso que la palabra de Dios, y cada momento, etapa de nuestras vidas, así es. Dios nos da lo necesario para seguir perseverando. Es decir, porque vamos a pasar momentos diferentes, no todo va a ser lo mismo o de rosa, ¿no? Claro. Van a haber circunstancias, van a haber momentos que van a ser muy buenos y no tan buenos, pero tenemos la palabra de Dios, que es lo más seguro, el ancla, la esperanza en Cristo, que es lo más seguro que nos sostiene. Y yo pienso que en cada etapa de nuestra vida, con nuestra caminar con el Señor, Él está ahí presente siempre para animarnos, y tenemos el Consolador para fortalecernos, para consolarnos y para ayudarnos, bien sea en la familia o en cualquier área de nuestras vidas. En lo personal, hay una palabra que siempre yo mantengo en mi corazón: mi casa y yo serviremos al Señor. Es decir, no importando las circunstancias, y es el deseo de mi corazón, mi casa, incluyo lo que es mi esposo, mis hijos, y también yo lo extiendo a nuestras familias. Así no solamente mi familia ya cercana, que ya al casarme ya es mi esposo, mis hijos, ¿verdad? Mi prioridad. Después del Señor, pero también de extenderlo también hacia ellos, de esa esperanza de que todos vamos a servir al Señor. Incluso yo lo visualizo, Señor, todos vamos a levantar manos delante de ti. Yo visualizo todos sirviéndote, yo lo visualizo. Entonces, en cada etapa, en cada circunstancia de nuestra vida, el Señor a través de su palabra nos fortalece,
nos anima. Cuando estaba embarazada de Jacob, que yo sentía que en cualquier momento iba a perderlo, ¿verdad? Porque pasé un momento bien difícil, Sí. una lucha, como dice pastora Soraya, y muchos me dicen, ese niño está cargado de oración, ¿verdad? Porque mucha gente, la pastora Soraya me decía que allá en Marcala estaban orando, Sí. pero aquí había un ejército Sí. también orando. Sí. Y recibí muchas palabras, Dios me habló mucho. Y fue la palabra lo que me sostuvo de creer hasta el final que lo iba a ver, que iba a ver ese cumplimiento, que ese bebé iba a nacer. Y personas de la congregación se me acercaban y me daban, incluso sin saber nada, me daban palabras. Y así es Dios. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios te va a hablar a ti. Amén. Y va a usar esos hombres y mujeres, ¿verdad? Esos instrumentos también para darte una palabra en un momento específico, Así es. preciso, para que sigas adelante. Ahora bien, en tu comunión con Dios es muy importante. Dios te va a hablar a ti primeramente. Amén. Primeramente. Y eso es lo que a ti te va a sostener, la palabra de Dios. Así es. Qué lindo saber que para cada momento, cada circunstancia, hay una palabra de Dios que nos puede sostener en ese momento, sea el que sea. Así que aquí vamos con la siguiente pregunta. Estaba abierta a la persona que desea contestar. Dice, ¿cómo se puede mantener una relación verdadera con el Espíritu Santo? Ok, puedo aportar un poco. Me llama la atención cuando dice verdadera, ¿no? Porque generalmente uno tiene que tener mucho cuidado con esto en caer en la religiosidad, ¿no? Y realmente tener una relación con Dios, y no una religiosidad. La religiosidad ya caemos en hacer las cosas por hacer, que es lo que le pasó al pueblo de Israel. Hacían las fiestas por hacerlas, pero perdían el sentido de por qué hacían las cosas, ¿no? Entonces muchas veces podemos caer en rutinas y perder el sentido de por qué lo hacemos, ¿no? Entonces, de tenerlo verdadero, la relación con Dios es verdadera y su comunión es verdadera, el Espíritu Santo es verdadero. Así que lo primero que te tienes que asegurar es que no hayas caído en una religiosidad, ¿ok? Que no hayas caído en la rutina, voy a la iglesia, y estás en la iglesia físicamente, pero no estás en la iglesia, no estás recibiendo, ¿verdad? Porque estás yendo ya simplemente se volvió un hábito y estás allí, pero es físicamente, pero realmente no estás allí. Igual para orar, oras por orar, pero realmente no para tener una comunión. Lees por leer, ayunas por ayunar, pero cuando caes en ese momento ya caíste simplemente en religiosidad. Estás haciendo solamente cosas para buscar o agradar a Dios, pero lo más importante es tu comunión con el Señor y la guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo tú sabes que es verdadera? Porque van a producir cambios en ti. Porque tú vas a sentir la guianza del Señor. Tú no vas a ser la misma persona. Simplemente cuando la persona simplemente hago una profesión de fe y sigo la misma vida, no hay un cambio, una transformación. Pues quizás está pasando que no hay realmente una comunión, no hay un conocimiento, una búsqueda de Dios y esa comunión hermosa, tierna con el Espíritu Santo, de escuchar su voz, de buscar el consejo, voy a tomar una decisión, voy a ir a Dios, voy a ir a la fuente, voy a buscar su consejo, voy a buscar su palabra, ¿ok? Entonces, para mí es bien importante esto, ¿no? De asegurarte de que realmente si has caído en eso, pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname si he caído en rutina, si he caído en otras cosas que simplemente estoy haciendo las cosas por hacer, pero y déjame decirte, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Es decir, que que Dios te está esperando. Es decir, Dios nos espera, Dios anhela hablar con nosotros. Y no es porque Él lo necesite, somos nosotros quienes lo necesitamos. Somos nosotros que necesitamos esa emergencia, ¿verdad? De estar con Él, de escuchar su palabra, de escuchar su guianza, de escuchar su consejo. Entonces, mi consejo, cambia la forma como has estado orando, cambia la forma como has estado haciendo las cosas.
la motivación por la que estás haciendo. Pregúntate por cómo lo estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo, ¿verdad? Y dile al Espíritu Santo que te ayude, porque Él es el consolador, nuestro paracleto y el mejor maestro, el que dice la palabra que nos va a enseñar todas las cosas, ¿ok? Entonces, ese sería pues mi punto de vista, pues mi respuesta. No sé si quiere alguien añadir algo más. Bueno, yo creo que todo tiene que ver con el corazón, ¿verdad? El Señor habita en aquel corazón que lo anhela. Él desea acercarse a nosotros y para que nosotros nos acerquemos a Él y le busquemos en espíritu y en verdad. Él dice, ¿verdad? Que nos acerquemos confiadamente, saber que Él es un Padre, de acuerdo a la intención que hay en nuestro corazón, a la apreciación y la revelación del conocimiento de quién es Dios, ¿verdad? Dios como Padre, Dios como tu sustentador, como tu consolador. Tú puedes acercarte a Él en esa necesidad que tú tienes, en ese momento que estás viviendo, y acercar y pedir a Él eso que estás necesitando para conocerlo tal y como Él es, porque eso es lo que Él anhela, que lo conozcamos tal y como Él es, ¿verdad? Por eso él nos dice en el Salmo 23, Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Nada de su presencia, de su consejo, de su consuelo, de su amor, de su perdón. Nada nos puede faltar, ¿verdad? Entonces es acercarnos confiadamente al trono de la gracia y buscar de Él aquello que nosotros estamos anhelando en nuestro corazón. Sí. Lo más hermoso del Espíritu Santo y algo que creo que muchos no pensamos es que Él está ahí para ayudarnos Amén. en esa comunión. Amén. Dice la palabra que Él nos hace recordar las enseñanzas, las palabras de Dios, y Él es el que vive en nosotros y a través de Él podemos formar una amistad. Así que no es algo como muy extraño o místico, sino que simplemente Jesús nos dejó el Espíritu Santo para a través de Él poder acercarnos y conocer más profundamente a Dios y a su palabra. Así es. Aquí tenemos otra pregunta interesante que dice, ¿qué significa soñar con culebras y lugares de extrema pobreza? Pobreza, Okay. sí. Sueños y visiones nuevos. Ok, los sueños de nuevo. Ok, soñar, todos los sueños siempre son significativos y es algo que hemos enseñado muchas veces. Los sueños tienen doble significado. El sueño tiene que ver con nosotros, o sea, tiene un significado para nosotros y tiene un significado para la persona que soñamos o que vemos en el sueño. Pero tenemos que tener en cuenta, porque probablemente si vemos una persona en el sueño, no siempre significa que el sueño sea para esa persona, pero también puede ser lo que representa esa persona en tu vida. En este caso estamos hablando de serpientes. Nuestra referencia primera cuando recibes un sueño es buscar ese simbolismo en la escritura. ¿Qué representa la serpiente en la escritura? No empiece a buscar, ¿verdad?, revelaciones extrañas, no empiece a crearse un cuento de hadas con lo que vio, con lo que percibió en ese sueño. ¿Qué dice la palabra de Dios? O sea, la primera referencia es esa. ¿Cuál es el simbolismo en la palabra de Dios? Está claro, la palabra de Dios habla de serpiente de principio a fin. O sea, en Génesis habla de serpiente y allá en Apocalipsis otra vez tenemos serpientes. O sea que no hay duda de quién es la serpiente, no hay duda de lo que significa la serpiente, no es algo, o sea, no hay que buscar mucha revelación. La serpiente simboliza a Satanás y por supuesto, pues por inferencia, tenemos que añadir que la serpiente es símbolo de todo lo que es ocultismo. O sea, ocultismo, brujería, hechicería, todo esto, incluso la misma Jezabel, o sea, que por supuesto también tiene brujería y hechicería, todo esto tiene que ver juntamente con lo que es una serpiente. Se dice que el primer acto de espiritismo en la historia fue la serpiente hablándole a Eva. O sea, Satanás entrando en un animal para hablarle a Eva. El primer acto de ocultismo, de brujería que ha habido en la escritura. O sea que está claro lo que es el significado. Ahora, ¿por qué hay pobreza extrema? Porque la primera consecuencia del ocultismo es la pobreza. Y si quiere mejor, o sea, ejemplo, ahí tiene África. Es el lugar del mundo donde hay mayor ocultismo.
Esto o sea, no estoy criticando, no estoy juzgando, simplemente estoy estableciendo un hecho. Es el mayor lugar donde se practica el ocultismo en el mundo entero y es el lugar de mayor pobreza en el planeta completo, o sea, a nivel mundial. Es una consecuencia directa, punto. Y no es el único ejemplo, hay otros ejemplos. Desafortunadamente en Cuba lo vemos, ¿verdad? También, sí. Y en otros países del mundo, o sea, que no estoy hablando específicamente de o de otra nación, Haití, o sea, lugares donde se practica mucho el ocultismo, donde hay mucho ocultismo, hay una relación directa con la pobreza. Es un hecho, es una realidad. Por eso toda persona que viene a los pies de Cristo tiene que pedir perdón por los pecados ancestrales de ocultismo que su familia haya practicado y romper todo pacto para que la pobreza también sea rota. Amén. ¿Ok? Esto es importante que lo entendamos. Ahora que vamos en esta línea o tema, si se puede decir, aquí hay otra pregunta que creo que va con este tema que hemos estado tocando ahorita y dice, ¿es normal tener imágenes extrañas mientras se está orando en intimidad, así como imágenes de miedo? Bueno, es normal, sucede. O sea, sucede mientras la persona no ha llevado cautivos sus pensamientos y no ha tenido la disciplina de liberar su mente, ¿verdad? De echar fuera y de cancelar toda interferencia a sus pensamientos que como dardos el enemigo puede atraer mientras está orando, ¿verdad? Sucede eso mientras yo pienso que cuando la persona está iniciando, por lo general tiene luchas, tiene batallas, le da sueño, le da hambre, todavía está ejercitando su espíritu en la batalla, aprendiendo, está como un aprendiz, se vive, ¿verdad? Pero si tú te estás desarrollando a través del uso, a través de el conocer la palabra de Dios y el saber cómo Dios actúa, cómo actúan las tinieblas que son reales y que se oponen a que tú tengas una comunicación completa en ese momento que estás plantado en el territorio, ¿verdad? Peleando algo o desatando algo o en una lucha espiritual y viene la interferencia a tu mente, entonces, claro, no vas a saber cómo hacer, pero cuando tú te vas desarrollando en la palabra de Dios y sabes quién está operando, tú tienes la autoridad para cancelar, para llevar cautivos esos pensamientos, para vestirte de toda la armadura de Dios, ¿verdad? Y llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo y así Dios te ha dado la autoridad a ti, ¿verdad? Dios te ha dado armas, el arma de la sangre, el arma de la palabra de Dios, ¿verdad? La autoridad que Dios nos ha dado para atar, para reprender, para cancelar. Entonces tienes toda la autoridad para echar fuera todos esos pensamientos en el nombre de Jesús. Yo quiero añadir además que puede ser que cuando empieces a orar, porque una de las cosas que nosotros tenemos en tiempo de comunión con Dios es que Dios muestra las áreas de nuestra vida que necesitan ser sometidas a Él. Sí. Y puede ser que lo que tú estás viendo son cosas que han sucedido en tu pasado que tú necesitas someter a Dios. Por ejemplo, puede ser que en algún momento de tu vida tú practicaste el ocultismo y Dios quiere que sometas esa área a tu vida. También. O sea, son dos situaciones que sí suceden y que pueden ocurrir en cualquier oportunidad. Así es. Y también es muy importante también la parte que estaba diciendo pastora Soraya, porque cuando nosotros venimos y empezamos los caminos del Señor, desconocemos muchas cosas y nosotros necesitamos desarrollar discernimiento de espíritu, saber, y a lo mejor pueden suceder cosas sobrenaturales en un momento y no entender y provocar miedo, ¿no? Exacto. Pero realmente el miedo, hay que ver la fuente, siempre la fuente, es decir, el miedo no es bueno. Entonces, pero hay que discernir. Ya cuando la persona ya es más madura, creciendo en los caminos del Señor, ya puede discernir esto, ¿por qué me está pasando? Esto, ¿por qué siento, como dice ella, que ve, o él, no sé quién es la persona, que ve imágenes, ve imágenes y le puede causar miedo. Pues habría que ver si es el Señor que le está mostrando algo que sucedió o algo que está sucediendo. Es decir, es muy bueno siempre pedir al Señor, al Espíritu Santo, su guianza y preguntarle, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto?
Sí. Es algo que viene de ti, es algo preguntarle al Señor. Y el Señor, pues, el Espíritu Santo nos va a ayudar en toda la situación. Así es. Bueno, aquí llegó una pregunta para mí. Que dice, ¿qué consejos o sugerencias le darías a los jóvenes en este tiempo para mantenerse firmes en sus propósitos y llamados? Y bueno, algo que siempre he dicho cuando he tenido la oportunidad de decirlo es que para mí un punto clave, primero, obviamente tenemos que mantenernos cerca de Dios, tenemos que estar buscándolo a Él continuamente, si no, no vamos a poder estar firmes por nada. Pero para mí un punto clave es, más con los jóvenes, es enamorarte de Dios. Porque nada te va a motivar más que estar plenamente enamorado, convencido de que lo que tú quieres es a Dios y nada más que Dios. Más que los sueños, más que los anhelos, las ambiciones, la carrera, lo que puedo hacer o quién puedo ser, yo quiero estar con Él. Y si para estar con Él envuelve seguir su llamado para mi vida, su propósito, seguir su palabra, entonces eso es lo que yo voy a hacer. Porque he decidido seguir a Cristo, dedicarle mi vida y quiero amarlo. Y yo sé que Él a mí también me ama. Entonces para mí ese es el punto clave, enamorarte de Dios. Y al enamorarte de Él, al acercarte a Él, Él va a ir poniendo en ti ese deseo de mantenerte ahí mismo donde Él te tiene, de no moverte ni para la izquierda ni para la derecha, al menos que Él te dirija. Así que yo creo que ese es el consejo que yo daría a los jóvenes. Ya que estuvimos hablando de los sueños, entonces aquí hay uno que acaba de entrar. Creo que sería muy bueno contestar. Creo que vamos a tener que hacer la escuela profética dentro de poco. Sí. Punto. Pero porque precisamente es una pregunta que ha surgido en la escuela profética, creo que la debemos de hablar aquí. Dice, ¿qué significa soñar con un ser querido que ya está muerto? Ok. Esta es una pregunta que siempre, clásica, me la hacen cada vez que abrimos una temporada de la escuela profética. Siempre nos hacen la misma pregunta. Y tenga mucho cuidado con este tipo de sueños. Recuerde, nosotros somos seres espirituales y como seres espirituales, una vez que nosotros morimos, vamos a la presencia de Dios si es que estamos con Cristo o a otro lugar si es que no lo estamos. Nada más hay 2 lugares. No hay 3, no hay 4, hay solo 2 lugares, el cielo o el infierno. Es bien sencillo, pero cuando usted muere, su cuerpo físico es polvo. Dice la Escritura que del polvo venimos y al polvo vamos. No hay más nada. O sea, fuimos hechos de la tierra. O sea, sí, nos sacaron de una costilla, pero nos formaron el cuerpo de tierra, así que no queda nada. O sea, que cuando la persona muere, nuestro espíritu regresa al Padre, a quien lo dio. Entonces, no hay forma de que cuando usted sueñe, esa persona venga a usted y usted la reconozca y usted se sienta y usted ponga a hablar. Ese no es Dios. Ese no es esa persona que usted cree que está viva. No es. Entonces, tenga cuidado porque la mayoría de las personas que en esos sueños hacen pactos con el enemigo y ni siquiera se dan cuenta. Como por ejemplo viene y le abraza o le toma la mano o le pone anillos o hace cosas, o sea, se ponen a comer o a compartir o la persona dice que te trae un mensaje. Tenga mucho cuidado, cancele esos sueños, no reciba nada porque esa no es la persona que murió. Nosotros muchas veces, quisiéramos, porque queremos retener por el cariño, ¿verdad? Y el amor que sentimos por la persona que partió, queremos retenerla y eso está mal, realmente está mal, porque para que usted lo entienda, se lo voy a poner de una manera bien fea, es una práctica de espiritismo. Igual que visitar a los muertos en un cementerio, no vaya. Viene una transferencia de espíritu de muerte a su vida. Hemos tenido que ministrar a mucha gente de esta forma. No vaya. Eso es una práctica de espiritismo. Ponerle flores en una tumba. ¿Quién ha visto eso? A mí me llamó mucho la atención cuando visitamos Israel. Las tumbas en Israel son de piedra y lo único que le ponen arriba de la tumba es una piedra. Pero una piedra así, una cosa enorme. ¿Sabe por qué? Porque ellos consideran que la roca es Jesús. Punto. O sea, yo no le estoy diciendo que vaya a poner una piedra a su familia en la tumba, pero usted no tiene que visitarlo. Ya esa persona no está ahí. Esa persona no está ahí.
su cuerpo está, pero esa persona ya no está ahí. O sea, recordemos a nuestros familiares con amor, con cariño, con respeto, por lo que significó para nosotros, por lo que hicieron por nosotros. Amémoslos, honremos su memoria, pero simplemente usted, si tiene un sueño con alguien que partió, que ya está muerto, que no está entre los vivos, cancele ese sueño y no reciba nada de lo que usted recibió en ese sueño, porque tiene consecuencias. Y las consecuencias pueden ser graves. Claro que sí. Muy bien. Esta siguiente pregunta fue dirigida a Pastora Soraya, pero creo que nuevamente puede ser que todas tengan algo que aportar, pero empecemos con usted, Pastora. Dice, de todos los retos que Dios le ha dado, ¿cuál o cuáles han sido las que más le han marcado? Bueno, los retos en mi llamado, los que más me marcaron fue cuando Dios me dio la palabra de que iba a edificarle casa, sin tener pues nada, ni conocimiento ni nada. El Señor me lanzó ese reto, yo estuve dispuesta a asumirlo. También el servir a Dios sola fue un reto. Y uno de los retos que marca mi vida cada día es el de iniciar el comedor infantil para los niños de Marcala. Un reto fue el iniciar el vaso de leche para darle leche a todos los niños que pasaran por ahí de la escuela, donde era el punto de concentración de las dos escuelas más grandes en el lugar donde yo estaba. Y me dio la inspiración de un vaso de leche, pero no solamente era un vaso de leche, sino que era orar por esa generación. Entonces yo dije, pero ¿cómo lo voy a hacer, Señor? Pero no importa cómo lo voy a hacer, te voy a creer. Y decidí creerle a Dios. Y ese fue un reto porque Dios suplió durante todo ese tiempo la leche, suplió un freezer, suplió todo lo que necesitábamos. Y yo dije, Señor, de verdad que te luciste. Tú amas esa generación, y eso para mí, creerle a Dios sin tener nada y verlo a Él operar, fue un reto, porque inmediatamente corté la razón de cómo lo iba a hacer y le creí a Dios. Y Dios empezó a suplir, empezó a proveer, así como fue el edificarle casa a Él también, ¿verdad? Y así como ha sido el reto de todas las cosas en fe que Dios nos ha puesto, ¿verdad? Y que nos han marcado verdaderamente, el Señor es fiel. Otro reto fue también el iniciar la liberación en niños, que es tan complicado porque llegar al corazón de un niño es sumamente difícil, y que ellos puedan tener confianza, que ellos se puedan abrir, que ellos puedan abrir su corazón y entregarle ese pedacito de vida tan corto que supuestamente uno piensa los niños no han vivido nada, ¿verdad? Y poder llegar al corazón de esos niños, eso fue realmente un reto para mí, pero miré a Dios obrar, miré a Dios operar y miré a Dios liberar a esa generación, y es una bendición para mí eso. Amo eso. Sí. ¿Cuál ha sido tal vez un proceso o el proceso por el cual Dios le llevó que más le marcó? Bueno, yo pienso que ha habido en nuestro caminar con el Señor, ¿verdad? Los procesos cambian, ¿verdad? Cuando conocí al Señor en ese primer amor, yo pensaba que todo iba a ser así siempre, ¿no? Y yo miraba al cielo, ya quiero estar contigo, Señor. Y dónde está la morada celestial y todo eso, ¿verdad? En ese primer amor. Pero ya después, cuando empezamos a ver más dificultades en este caminar con el Señor, porque el caminar con el Señor no es un caminar fácil, que la gente piensa que no, todo es bien, todo es próspero, vas a tener todo, Dios te va a dar todo. Es decir, con una mentalidad que es realmente equivocada, y cuando las personas vienen a los pies del Señor dicen, espérate, esto no es lo que me dijeron, ¿verdad? Entonces, realmente en cada etapa me he encontrado con retos, bien sea en la familia, en el ministerio. Mientras escuchaba a Pastora, yo dije, me estaba acordando el día que Pastora me dijo, quiero que vengas a trabajar en el ministerio. Eso para mí fue un reto. En aquel tiempo estaba soltera, yo estaba tan feliz porque, bueno, distribuyo el tiempo, hago esto, hago lo otro, ¿verdad? Y cuando la pastora me dice, quiero que vengas a trabajar conmigo,
y a trabajar en algo que nunca había hecho, ¿verdad? Finanzas. Pero esa no fue la primera vez que te solté ese reto. No, pastora, pero sí, para trabajar, sí, para trabajar. Cuando te dije que tocaras el piano. ¡Oh! Cuando te dije que dirigieras la oración. Oh, sí, también. Eso fue tremendo, eso fue tremendo. El piano y tocaba con los dedos torcidos. Dirigir la oración. Sí. Pero el hecho, menciono el del trabajo porque tenía que hacer un cambio brusco en mi vida. Es decir, estaba segura de donde estaba trabajando, aunque me absorbía el tiempo, porque tenía que hacer muchas cosas para poder servir, para poder estar a tiempo. Habían eventos que sucedían los viernes, no podía ir porque salía a las 11 de la noche. Entonces, pero estaba cómoda. Y pastora, cuando me dice que ella venga a trabajar, y no, pastora, yo nunca trabajo en finanzas, es algo que desconozco. Eso para mí fue un reto. Eso fue un reto. Y así han habido muchos retos en el ministerio, pero y también uno de los retos que me ha tocado enfrentar ha sido mi salud también. Sí. El hecho de que los doctores me digan que tu corazón, es decir, después que nació Jacob, mi corazón ha pasado por muchas cosas. De hecho, Jacob estaba recién nacido cuando el doctor me dijo que mi corazón sí podía detener en cualquier momento. Y entonces enseguida el enemigo empezó a bombardear. Y les comparto esto porque nosotros tenemos que, en nuestro caminar con el Señor, estar firmes en nuestras convicciones y en lo que dice la palabra de Dios. Y cuando llegan momentos así, uno toma la decisión: ¿qué vas a hacer? ¿Vas a creer? ¿Vas a caminar en temor? ¿Vas a caminar creyendo en la palabra de Dios, no? Y en ese momento vino muchas dudas y la mente, ¿verdad? En una batalla en la mente, y cosas que me decían: mira, tanto que pasaste todo este proceso para tener este bebé y al final no lo vas a disfrutar. Venían esas cosas, yo tenía que pararme firme. Y yo no. Mira, me pasaba también que venía ese pensamiento y me decía: mira, puedes cargar el bebé y si se te para el corazón, y si se te cae el bebé. Entonces, han sido retos con la salud y yo tomé la decisión: Señor, mi corazón se va a detener cuando tú lo determines. Amén. No cuando lo diga un doctor, no cuando lo diga un médico. Sabemos que hay una realidad, ¿verdad? Pero hay algo que está sobre toda realidad, una verdad absoluta en la palabra de Dios. Y yo le dije: Señor, yo voy a confiar en ti. Y eso ha sido un proceso que me ha tomado un tiempo, pero aquí estamos por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Y yo pienso que vamos a enfrentarnos, toda persona que nos está escuchando, en nuestra vida vamos a enfrentar retos donde nosotros vamos a tener que tomar la decisión que vamos a hacer. Amén. Pastora Soraya no se enfocó en lo que tenía o no tenía, sino en lo que podía conseguir en Dios y en su palabra. Igual, también yo le doy gracias a Dios por el privilegio de trabajar con mis pastores, porque he aprendido mucho de ellos. Es decir, muchas veces mi fe es retada cuando yo veo lo que ellos han hecho, cuando aprendo de ellos. Y yo pienso que así tenemos que hacer. Es decir, basarnos y afirmarnos en la palabra de Dios, pero también en esas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, que te anima y te dice: sigue adelante, no te desanimes. Amén. Sí lo puedes hacer. Y una de las cosas que a mí me gusta de mi pastora, es que, y no solamente lo hace conmigo, lo hace con toda persona que Dios ha puesto a su alrededor, es que nos empuja. Te reta. Sí, te reta. Y yo pienso que Dios permite esos retos en nuestras vidas para llevarnos a algo mayor, Amén. a un nivel mayor, y no quedarnos ahí en el proceso, sino de seguir adelante. Pastora, gracias. Gracias porque lo necesito. Ese sí no fue en realidad cuando la pregunta surgió de que cuáles son los mayores retos. Sí. Y ese fue precisamente lo primero que me vino a mi mente.
mi primer reto cuando abrimos el ministerio fue ese. Nosotros abrimos el ministerio en un área de la ciudad de Miami que está condicionada por la iglesia religiosa, machista, ¿verdad? De que la mujer no tiene lugar dentro del ministerio, de que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede... Y yo me determiné a que la mujer se tenía que levantar. No ocupar el lugar del sacerdote, ni ocupar el lugar del hombre, ni mucho menos, pero que tenía que levantarse, que tenía que servir. Y para mí el primer reto fue empujar a la mujer a servir, a hacer lo que Dios la había llamado a hacer, en el lugar donde Dios la había llamado a hacer. Si es una buena intercesora, a interceder. Si es una buena líder, a liderar. O sea, ese fue el mayor reto que yo enfrenté cuando abrimos el ministerio. No fue correr el ministerio, no fue que si voy a predicar, que si voy a hacer... No. Mi reto era desafiar a la mujer a ocupar el lugar que le correspondía y a asumir su identidad como hija de Dios. Para mí eso fue porque al principio yo veía las mujeres no manejaban, las mujeres no salían a ningún lado, las mujeres estaban todas apagadas. Yo recuerdo que había mujeres que cuando hacíamos los servicios de oración se me escondían debajo de las bancas para que no las pusiera a orar. Aquello era impresionante. Yo creo que era una de ellas. Era impresionante. Y fue una gran batalla al principio. Hoy día no, hoy vemos a las mujeres. Tuve la gran satisfacción de que hicimos una conferencia de mujeres y vinieron unas pastoras y me dijeron, ¿cómo es que tus mujeres están bien entrenadas? Yo las veo que saben hacer de todo, que organizan bien, que parecen hormiguitas trabajando de un lado para otro. Usted no tiene que decirle que haga esto, haga lo otro. No, claro, porque tomó un tiempo para entrenarlas, para enseñarlas, para que ellas ahora hagan esto, hagan todo. O sea, acabamos de hacer un retiro de liberación y yo enseñé, pero normalmente yo ya no enseño. Yo ya no enseño. ¿Por qué? Porque tengo la gente que ya ahora lo hace, que podemos descansar. Tenemos un equipo que realmente pues tiene el llamado y puede hacerlo. Y así los servicios de oración. Tenemos voluntarios que vienen durante la semana, que están orando, que están unidos. ¿Por qué? Porque ya la gente está entrenada, la gente se le empuja. ¿Para qué? Para que sigan su llamado, sigan su propósito, que Dios les use, porque somos un equipo. Y esto ha sido fue un gran desafío al principio. Ha habido muchos desafíos que hemos, yo creo que uno de los mayores es perseverar a pesar de las crisis, ¿verdad? Ese fue otro gran desafío para nosotros como ministerio, fue desarrollar perseverancia. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que esté pasando, si Dios nos llamó, Dios nos va a respaldar. Y la verdad que Dios nos dio una palabra cuando abrimos el ministerio y Él nos dijo, si caminan en mi voluntad, si no se salen de mi voluntad, ni mi presencia, ni las finanzas serán un problema. Y hemos visto la mano de Dios. Por eso que le digo que para mí ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes ha sido impresionante. Así que y estamos muy agradecidos con Dios y yo personalmente estoy muy agradecida con el equipo de trabajo que tenemos, con la iglesia que Dios nos ha dado. Son dadores de corazón, no tenemos que estar, ¿verdad?, diciéndoles que siembren ni nada. Ellos siembran en las obras que estamos haciendo a nivel mundial. Hemos visto la mano de Dios en sus vidas. Estamos contentos por la forma en que Dios los usa, por su servicio, ¿verdad? Y hemos visto además los cambios y las transformaciones en su vida, que es lo más importante. Amén. Lo más importante no es qué puedes hacer, sino quién puedes llegar a ser en Dios. Y ser en Dios no es lo mismo que hacer algo para Dios. Y eso es lo más importante. Así que estamos muy agradecidos con Dios y tener la oportunidad de poder sentarnos hoy aquí a hablar, ¿verdad? Y saber que tenemos iglesias hijas en varias partes del mundo que están haciendo lo mismo que se hace acá. No solo en Marcala, Honduras, que, ¿verdad? Siempre Marcala pues fue una de las primeras iglesias que tuvimos y que realmente ha sido impresionante ver la mano de Dios con esos niños, cómo ha ido creciendo la obra con los niños, ver lo que Dios ha hecho en Marcala a través de una mujer viuda, que no es fácil, se dice, pero no es fácil. Y ver la mano de Dios especialmente. Y yo sé que Dios está haciendo lo mismo en otras naciones. Lo vemos, pues tenemos en Nicaragua, en El Salvador, no solo en Honduras, perdón. Tenemos en Colombia, en Venezuela, en Argentina, bueno, pues en otras partes del mundo donde estamos viendo que Dios está obrando. Aquí mismo en la Florida tenemos también iglesias hijas que están trabajando y haciendo lo que Dios les llamó a hacer. Y estamos contentos y satisfechos con lo que Dios está haciendo. Así que le doy gracias a Dios por esa oportunidad de servirle. Siempre es un privilegio. Amén. Amén.
Creo que lo que podemos concluir de esto es que a pesar de todo lo que pueda pasar, vale la pena seguir a Dios. Tarde o temprano vamos a ver todo lo que Dios ha hablado para nosotros, sus promesas se cumplen. Y no queremos dejar este tiempo sin dar la oportunidad si hay alguien que nunca antes ha recibido al Señor como su Señor y Salvador. Pastora Soraya, si nos puede dirigir en una oración para cualquier persona que necesite. Claro que sí, si tú estás allí detrás de la pantalla y nunca has tenido la oportunidad de hacer la invitación al Señor a tu vida, a tu corazón, y este es el momento, yo quiero pedirte que ahí donde estés, abre tu corazón e invita al Señor a que entre a Él con tus palabras. Ahí donde estás, tú puedes orar, si vas, si estás escuchándonos ahí en tu casa, donde quiera que estés, en el hospital, en una cárcel, donde quiera que estés, tú puedes invitar al Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio. Él dio a su hijo, Él dio a su único hijo por amor a nosotros. Así es que nosotros respondemos al Señor dándole nuestro corazón, dándole nuestra vida, nuestra alma. Y ahí donde estás puedes hacer ese intercambio divino, entregar tu vida y recibir la vida del Salvador de tu alma. Y puedes repetir diciéndole: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que mi pecado me separa de ti. Yo me arrepiento con todo mi corazón de mis pecados y yo recibo la herencia de la vida eterna a través de Cristo Jesús en mi corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén.